votos. Se suma a esta mesa, como ya le decíamos, Claudia Anaya, senadora del PRI. ¿Cómo está, senadora? Buenos días. Muy buenos días, qué gusto saludarles. Igualmente, bueno, pues seguramente venía escuchando a Andrea Chávez, a Kenia López Rabadán, respecto pues a este voto del ministro Alberto Pérez Dayán, que permitió, que dio luz verde a la reforma al Poder Judicial. ¿Bueno, malo para México? ¿Qué tan bueno, qué tan malo? Bueno, la verdad es que era un debate histórico, hay que decirlo, y nada más abordaron dos de las primeras capas o dos de los primeros puntos. El primero era la legitimación, el segundo era la procedencia. Después iban a ir a ver si hubo fallas, vamos a decir, de forma, y al final iban a tocar el fondo. Nunca llegaron a esos últimos puntos, y desde su primer participación Pérez Dayán dijo, bueno, voy a aceptar la legitimación de la presentación de los partidos políticos como entes, pero tengo mis dudas, lo dijo desde el primer participación, sí, respecto a la procedencia, ¿no? Entonces, este es el tema fundamental y me parece que quien lo abordó muy bien fue Pardo Rebolledo. Él habló muy bien del tema de la convencionalidad, y es aquí donde yo les decía a mis compañeros desde tribuna, no existe una supremacía constitucional desde 2011 que hicimos la reforma de derechos humanos, porque los tratados internacionales están a la par de la Constitución, no están abajo, están a la par. Luego entonces todo se tiene que observar bajo el control convencional y difuso de la ley. Esto es que siempre un juzgador, para dar su sentencia, no solamente tiene que revisar lo que dice una ley o lo que dice la Constitución, tiene que revisar las convenciones y acoger el derecho que le dé mayor amplitud al ciudadano. Entonces, en ese sentido, el debate radicaba, creo que ya tengo tiempo. Dale, dime, el debate radicaba en poder envolver esta discusión en la convencionalidad más que en la constitucionalidad de la Constitución. Es decir, ¿violenta lo que se hizo tratados internacionales? Sí, sí lo violenta. Más allá de que si violenta o no la Constitución, que violenta obvio el artículo primero. A ver, Andrea. Yo no coincido con esa, que me parece una interpretación, ¿no? En filosofía del derecho, que es una de las materias que llevan los estudiantes de derecho, me parece que Claudia es licenciada en derecho, ¿no? Pues lo haces excelente interpretando las leyes. Yo soy licenciada en derecho y es una materia que tenemos, ¿no? Hay una interpretación que se ha dado derivado de esta reforma al artículo primero constitucional, en donde llamamos bloque de constitucionalidad a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, unida con los tratados internacionales y a las convenciones que el Estado mexicano ha ratificado. Sin embargo, yo no soy de la idea de que estén a la par, porque la Constitución tiene una validez distinta, y les voy a explicar mi punto, y espero que podamos ser comprensivas con el tiempo. El tratado internacional, para que sea válido en nuestro país, requiere de una mayoría simple de la votación del Senado de la República y de la ratificación de la titular del Ejecutivo Federal, siendo ahora la Presidenta de la República. Entonces, 50% más 1 del Senado y ratificación de la Presidenta. Las reformas constitucionales requieren de las mayorías calificadas 2/3 partes de la Cámara de Diputados, 2/3 partes del Senado de la República y el 50% más 1 de los congresos locales, es decir, 17 congresos locales. Son interpretaciones que se han venido dando, son interpretaciones que incluso han llegado a debates muy interesantes en la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, son debates que no han terminado y son debates que ameritan reflexión e interpretación en los casos concretos. ¿A qué voy con los casos concretos? El primero constitucional habla de la protección de derechos humanos. Siempre y cuando se trate de proteger derechos humanos de las personas, allí sí entra el control de convencionalidad, allí sí puede estar un tratado internacional por encima de la Constitución. Solamente en esos casos concretos es donde se dejaría de lado esta validez especial de la que hablo, de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A ver, Kenia. Pero no, nada más, para hechos no es una interpretación propia, está en exposición de motivos de cuando se votó el artículo 1 constitucional, ahí se dejó asentado que está a la par, pues no es... Pero no, la exposición de motivos no forma parte del engranaje legislativo de nada, ¿eh? Exposición de motivos no es ley. Exposición de motivos es una reflexión del constituyente permanente. Para guiar a los jurídicos en su interpretación. No, pero sí, correcto, es para guiar a los jurídicos, claro, es correcto, pero no es ley, digamos, no es una tiene ley. Que acatar. Andrea, Sí, a ver, pues es que lo que acabas de decir es muy preocupante en términos legales y en términos, digamos, institucionales. Eres senadora de la República y que digas que no están a la par la Constitución y los tratados internacionales, pues es que, o una de dos, en derechos o humanos de verdad están por encima, la incluso, ideología te está humanos. ganando y necesitas defender lo indefendible, o no hay, digamos, una racionalidad clara de esto.
¿por qué están a la par? ¿Por qué estamos hablando de que no puede haber una supremacía constitucional? ¿Por qué la reforma de 2011, que evidentemente incluso establece el principio pro persona? ¿Por qué hablar del artículo 1 constitucional? Porque vivimos en un sistema, por ejemplo, nosotros en el sistema interamericano, y es, por cierto, a donde vamos a acudir. Vamos a ir a la Corte Interamericana a decir, en México no hay Estado de Derecho, en México no se cumplió con con lo establecido en el sistema parlamentario para tener una reforma constitucional que pudiera garantizar el voto, el quórum, la certeza de conocimiento de las normas. Claro que no, México no es un país aislado, México es un país que forma parte de todo un sistema y por supuesto que con que Morena tenga los votos, y con eso concluyo, no significa que mañana se les ocurra una aberración peor a las que ya se les ha ocurrido. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, que las mujeres no voten, por ejemplo, que solamente voten los adultos mayores de 70 a 90 años porque tienen el padrón perfectamente alineado. Era absurdo pensar que iban a destruir... Y era absurdo pensar que iban a destruir el Poder Judicial y lo están destruyendo. Era absurdo pensar que un magistrado de carrera iba a perder su chamba por una bolita de tómbola. Y a tan ver, déjame absurdo escuchar que ya están las escenas. a la senadora Claudia Yo Naya. no me voy a esos extremos porque ya lo que sucedió es suficientemente grave como para decir, bueno, a ver, ¿por qué ya es suficientemente grave y por qué se atenta a los derechos humanos? Porque el derecho a la justicia es un derecho humano. El derecho a la justicia es un derecho humano. Que no se cumple en México, ¿no? No, bueno, hay que ver cómo podemos corregirlo, pero eso tiene un montón de aristas que no tenemos por qué recargarlas todas en el Poder Judicial o en el modelo como se eligió hoy día a los jueces. Entonces, en este sentido, al ser el derecho humano, el acceso a la justicia, el derecho de inamovilidad de los jueces es un derecho del justiciable. No es que se quiera proteger al juez, simple y sencillamente que si al justiciable no le garantizas que la persona que está revisando su caso, independientemente de la sentencia que emita, no será movido de su cargo, a quien estás afectando el derecho humano es al justiciable, y eso lo protege el Pacto de San José en el artículo 8 y en el artículo 25. Entonces me está dando la razón mi querida Andrea al decirme, bueno, siempre y cuando se violenten derechos humanos y está a la par. Bueno, pues Siempre estamos a la par. Entonces la reforma judicial está a la par del Pacto de San José y es viable que lo revise la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la próxima para semana. Para ti, senadora, el acceso a la justicia es un derecho humano. Para mí también, Sí, para mí también. Y que entonces, creo que no se cumple en este momento con y esos entonces juzgadores, sí con está esos sobre ministros y con esos magistrados. Tratados internacionales. Porque es derechos humanos, porque es el artículo primero constitucional, sí. que es en donde coincidimos la senadora Claudia Naya Mota y una servidora. En el resto no, pero esta no es una reforma que violente derechos humanos, no es una reforma que violente derechos adquiridos. El derecho adquirido y el derecho humano lo ostenta el pueblo de México, que tiene derecho a la justicia, que yo también considero un derecho humano. A ver, en este momento, 1 de cada 6 delitos se denuncia, el resto no. De ese delito ¿Y con este que cambio se va a denuncia, resolver? A ver, 1 de cada 6 delitos se denuncia. Ya no podemos ir más para abajo. A ver, 1 de cada 6 delitos se denuncia. No, sí se puede, amiga. Y de ese delito que se denuncia, el 99% de esas denuncias no va a llegar a una sentencia ni absolutoria ni condenatoria. 99%. Entonces, ¿de dónde estamos más cerca? ¿De mejorar ese 99 que ya es negativo o del 100 a un punto? ¿De dónde estamos más cerca, es una matemática muy sencilla, Siempre me parece. Que Solo podemos mejorar. mejorar. Recuerda que se pueden poner peor. Solo podemos mejorar. Mandar a la gente a cargo de elección solo popular. Yo podemos esta mejorar. semana acabo de subir a un presidente municipal de Zacatecas que trae un cuerno de chivo. Por ¿Ah, Dios sí? santo, entonces No, que se sí, investigue. El de Acapulco, ¿no? Bueno, hay senadoras de entonces, Morena que traen si ya nos pistolas en su gobiernan Facebook. los narcos, ahora también que nos juzguen los narcos y al rato que legislen los narcos. ¿Por qué? Porque es un sistema totalmente mal diseñado, de forma y de fondo. No lo comparto, se los he dicho y tengo el derecho a disentir también, y con todo respeto siempre lo he hecho y argumentando. Mira, debo decir algo del debate de ayer de la Corte. Es mucho mejor que los debates que damos en el Senado, sin duda. Y yo creo que tenemos que acoger mucho de lo que hicieron Y tal ayer. vez sea el último, que veamos de la Corte en ese sentido. Yo creo que debemos de tomar los mejores principios, argumentos, comportamientos de otras instituciones para elevar no solamente el debate, el trabajo legislativo, escucharnos y entender que podemos aportar cosas para hacer las cosas mejor. Pero parece que no hay una disposición en el diálogo, Andrea, déjame decírtelo, en el caso del INAI, por ejemplo. Sí. ¿No? Y ahora, si quieres, regresamos con eso y con el tema de la CNDH. ¿Sí? Regresamos.